Entre tejidos, técnicas y creatividad descubrimos el trabajo artesanal de Jennifer Barreto y el mundo del textil. Jennifer Barreto, en tu oficio vemos que tu relación es directa con el textil. Sí. Vemos tu producto y decimos, wow, nos sorprende. Así que lo suyo es que seas tú quien te presentes y quien nos digas qué eres y cuál es tu oficio. Bueno, mi oficio como artesana sí que es de modista, directamente con el textil, pero fue como ese carnet, digamos, fue como la excusa para entrar en el mundo de la artesanía, pero realmente toco muchos materiales y sí que es verdad que mi pieza, que no tiene nada que ver con el material textil, yo lo veo como un tejido, porque al final estoy tejiendo, que el material es un hilo de cobre, pero para mí es un tejido. Y de ahí, yo creo que ahí empieza esa relación, vamos. ¿Cómo comienzas tú en este mundo? ¿Cómo comienzas con ese carnet de artesano? Como bien nombrabas, ¿cómo comienzas en este mundo? Que lo que tengo clarísimo es que atrapa y es para siempre. O sea, A mí me atrapó de siempre. Mi madre es artesana de palma, de calado, de bordado. Vamos, que lo viví en casa, fui a muchas ferias de artesanía. Mi abuela también siempre estaba con telas en casa, había muchas telas por todos lados. Y hace poco me enteré también que mi tatarabuela calaba. Y ya digo, oye, es que ya no me puedo escapar de aquí. No tenía forma de escapar. No. Y claro, lo del carnet de artesana sí que fue porque Noelia también es artesana. Bueno, artesana a partir de que dijimos, venga, esto no podemos dejarlo caer, sobre todo la cestadería por su parte. Le vamos a darle un poco de un cambio para actualizarlo y demás. Venga, yo me saco el de modista como excusa de sacar un carnet y tú te sacas el de cestera y hacemos una marca de artesanía. Y de ahí nació Marorico. Bueno, la excusa del carnet era para poder ir a las ferias con los bolsos de Marorico. ¡Wow! ¿Qué dificultades te encontraste en el camino? Porque supongo que también esa parte de, wow, esto no es tan fácil, porque muchas veces piensan, no, te sacas el carnet de artesano y es como si te fueras a sacar el carnet de identidad y nada tiene que ver. Tiene una serie de requisitos, tiene una serie de puntos que son fundamentales y tienes que tener entrega, conocimientos y un poco de un respeto a lo que es la artesanía, ¿no? Sí, bueno, el examen para mí no fue tan difícil en sí, porque sí que tenía muy reciente todos los estudios de patronaje y demás, que mi examen fue de eso, de patronaje. Pero luego a la hora de ir a ferias y demás, dificultades en sí no las veo como dificultades, sino eso, que son muchas horas en una feria para vender y sí que teníamos claro que nosotras, nuestro producto no era un precio del que la gente va a buscar en las ferias de artesanía. Claro. Por ejemplo, sí que sabíamos que era un precio a lo mejor más elevado que la media de los productos que había, pero lo veíamos como un escaparate para darnos a conocer. Sí que llegó un punto que dejamos de ir a ferias, no por no vender, que sí nos iba bien como escaparate, dejamos de ir por temas de tiempo, porque las dos tenemos hijos ahora y es como no podemos estar 3-4 días en una feria sin poder irnos, vamos, porque eran casi 24 horas. Claro, es súper sacrificado. Sí, sí. Esa necesidad de hacer algo que tenga que ver con la artesanía, con la creatividad, con la innovación, ese hambre que tenían ustedes por hacer ese tipo de cosas, ¿les trae al Mida Lab? ¿Es un poco eso lo que les empuja? Sí, ¿A ti en concreto? Sí, yo no recuerdo cómo me llegó la información del Mida Lab, sí que fue como presentación del programa Mida Lab o algo así muy corta la explicación. Fui a la presentación aquí en Santa Cruz y recuerdo que salí diciendo, sigo sin saber que sí que era un programa de artesanía, diseño, innovación, que además por mi trayectoria y por mis estudios era como yo ahí tengo que entrar, pero no sabíamos muy bien. Le dije, Noelia, hay esto, ¿te quieres apuntar? Porque yo le mando a ella toda la información también. Dice, venga. Pues bueno, yo presento, le di la documentación, me la dio y la llevé yo directamente las dos a donde hubiera que llevarla.
Y le dije, ya estamos escritos. Dice, vale, ¿pero qué es? Y yo, no lo sé, pero vamos a dejarnos llevar, que mal no, o sea, malo no podía ser. Sí que sabíamos que no sabíamos muy bien en qué nos metíamos, pero no teníamos, o sea, la intención era dejarnos llevar a ver qué encontrábamos, vamos. ¿Qué expectativas tienes una vez ya llegas allí y ya un poco te orientas? Ya dices tú, bueno, ya no estoy con la venda en los ojos, pero voy a ver qué es lo que me voy encontrando y supongo que sobre eso se crea una expectativa que tú digas, pues esto va a ser aquí. A ver, sí que noté del principio, o sea, al principio, yo que sí que tengo trayectoria de diseño y todo lo que es la metodología de diseño como que la tenía ya muy asimilada, pero el resto de compañeros que a lo mejor no salían eso de su estudio de artesanos o artesanas, íbamos un poco perdidos de estas cosas, son muy raras, de a lo mejor actividades que hacíamos al principio como para conocernos, para desinhibirnos, de ir soltándonos. Hubo mucha gente que dijo, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque no estábamos trabajando, realmente no estábamos tocando materiales, no estábamos haciendo nada, no nos enseñaban directamente nada. Era como dejarse llevar, literalmente era dejarse llevar. Sí que poco a poco, según pasaban las sesiones, decía, bueno, hoy sí que vamos a aprender a hacer técnicas de cestería, por ejemplo, con Idoya. Otro día vamos a escuchar las charlas de Héctor, de su trayectoria, de más de diseño, no tan de artesanía. Y sí que íbamos como nutriéndonos de cosas diferentes, sin saberlo muchas veces. Están llegando muchísima información de mucha... De algo que además te interesaba, una barbaridad. Sí, yo estaba en mi salsa, vamos. Yo estaba encantada, sí que eran muchas horas, pero no se me hicieron para nada pesadas. Sí que cansaba porque ya llegaba por la tarde, habían horas que decía, llevamos aquí desde las 10 de la mañana y eran a lo mejor las 7 de la tarde. Pero también te digo que Noelia y yo éramos las últimas en irnos casi siempre. Pero eso estaba súper bien organizado porque estás hablando de un montón de horas en donde hay acciones una detrás de la otra, en donde van a haber esos encuentros también más distendidos, en donde puede haber un desayuno, puede haber un almuerzo donde comentas, hablas. Sí, tenemos programa, todo, o sea, la semana antes de tener sesiones nos mandaban un programa con todas las actividades y los descansos marcados. A las 10 a las 10 nos encontramos en tal sitio, veníamos aquí a Santa Cruz o en el museo o demás. A las 10 nos encontramos, a las 11:30 la charla o la conferencia de tal persona. A la media hora había un paro, o sea, eran como muy... Súper estructurado. Sí. Sí que a veces las horas se nos iban muy rápido para unas cosas y otras se nos hacían más lentas, pero sí que era de tal hora a tal hora, esto de esta hora a esta hora esto y de esta hora a esta hora. Sí, te digo que normalmente acabamos a las 7, era la última actividad o la última cosa que íbamos a hacer. Y después se alargaba, por lo menos en nuestra parte casi siempre se nos alargaba, pero con gusto, porque te quedabas ya charlando Claro. de tu vida personal, con los compañeros, con los mentores. Sí que nos hicimos mucha familia, muchas amistades. Yo me llevo muchas amistades buenas, además. ¿Qué vivencias así recuerdas con esas amistades, con ese contacto con la organización, con los mentores, con los compañeros, con los artesanos? En general recuerdo buenos momentos, de ya llega un punto de confianza y de cariño que estás a gusto con todo. Yo no recuerdo, para mí, en mi caso, en ningún momento de mal rollo ni de pique. Sí que en ferias o algo sí que he notado como algunas reticencias de decir, no le cuentes esto que después te lo copia. Sí, Pues en ningún momento yo he notado eso en mi vida, para nada. Es como, si te puedo ayudar, te voy a ayudar y además te voy a dar ideas para que puedas mejorar todo tu producto o tu trabajo. Wow. Sí, eso pero en caso de todos los compañeros, de compañeros y mentores, porque los mentores que vienen, la mayoría de la península, si pueden traerte algo de Galicia, de Valencia, de lo que sea, ellos te lo traen. O te dicen, no, voy a preguntar a no sé quién que lo buscamos. Y los compañeros igual, yo te puedo, a lo mejor en mi caso no fue
tanto con los compañeros, sí que con Pilar tuve más relación porque me empujaba a probar A que cosas arriesgaras. con vidrio, que nunca había tocado el vidrio, en cuanto a fundición y demás. Pero eso, no, vente a mi taller que yo te ayudo. Al taller de Wenceslao, yo también paré ahí, al final paramos todos allí. Es como, vente que lo vemos, vamos a ver otra vuelta de cómo podemos hacerlo para eso. No ya para tu producto final, sino en el proceso de cómo. Que sepas que esto aquí se puede Sí. utilizar de esta manera, a lo mejor. Sí, me llevo eso, muchas cosas, digo, oye, esto no sabía que podía hacerlo así o que se puede hacer así. Claro. No para este proyecto a lo mejor, pero para otras cosas sí que se abrieron muchísimas puertas. Hablabas del vidrio, claro, la gente que haya escuchado y haya hecho textil, vidrio, espérate que aquí hay algo que no encaja. Y sin embargo, tú empiezas y tu producto final es eso, es Cobre y vidrio. cobre y vidrio. Sí. O sea, cuéntanoslo porque me parece como... A ver, mi pieza Algo fuera de lo empezó normal. con una actividad que hicimos de cestería. Fue de cestería con un alambre. Y además el movimiento me recordó al movimiento que mi tío hacía cuando hacía las pandorgas en casa. Y ya fue el detonante traje una pandorga a Midalab y fue como, esto hay que darle un nuevo valor, porque no sé si sabes lo que es una Sí. pandorga, que es esta red Para de pescar. pesca que yo porque la tenía en casa de siempre y sabía lo que era, pero es como mucha gente dice, ¿esto qué es? Y claro, esa red es la que quise darle como importancia. Sí que había, Realmente es como coger algo tan tradicional e incluso artesanal como es la pandorga y lo que se hace con la pandorga, porque pues mi pieza empezó ahí, con esa actividad venga, esto es así se hace la pandorga. Y a partir de la pandorga fue como, quiero darle una nueva vuelta, una nueva vida a este objeto. No era hacer otra pandorga o cambiarle Claro. el tamaño o la forma, sino darle una vuelta. Y la vuelta empezó con el tejido, con el movimiento del tejido de lo que es lo mío, tejer. sí, de tejer, pero tú te habías planteado en algún momento en tu cabeza que se podía tejer con un elemento como el metal, como el... Sí que había hecho cosas ¿con alambre? con alambre en cuanto a ganchillo. Es más, mis primeras pruebas de pandorga fueron con patrones con la técnica de la pandorga fue con patrones de ganchillo y demás. Como sí que lo había visto más veces. Vamos, lo había visto antes, el tejer con alambre, ganchillo y demás. Sí que empecé a hacerlo con la pandorga, que empecé haciéndolo como con el alambre enrollado no eran unas agujas, sino con unos ganchos, con el alambre enrollado. Pero cuando empecé a tejer el cobre ya en el tubo, que además ya la forma en sí de la pandorga desapareció y vine a tejer con la técnica de la pandorga, Sí. pero sobre un tubo de cobre. Que si alguien viene y tiene la oportunidad de verlo, aquí va a ver el proceso, va a ver esos tubos de lo que estás hablando. Sí. Pues claro, ahí ya no me cabe la aguja o el gancho que tenía con el hilo enrollado. Tengo que cortar el tamaño del alambre y empezar a tejerlo con la punta del alambre directamente. Voy pasadas y pasadas de cobre. Qué barbaridad, Sí. ¿no? Pues ya una vez salió ese tubo de cobre, ya de la pandorga visualizamos lo que es el rodete de carga que te pones en la cabeza para sostener peso y equilibrar. Sí, como sobre todo las mujeres, ¿no? Que llevaban el peso. Sí, un elemento además, eso, muy femenino, de soporte, de carga, de equilibrio, también relacionado muchas veces con el mar. Y dije, bueno, pues tengo la forma, tengo la técnica, y de ahí empezaron hice platos, bandejas, como la idea fue, venga, ya tenemos esto, y sí que es muy agradable tocar el tubo de tejido. Era como esto hay que tocarlo con las manos, pues de ahí vimos eso, una bandeja. Y a partir de ahí empecé a tejer con ese tubo de base, tejer una base además de cobre. Lo probé con una base rígida de cobre, de una chapa de cobre también, pero ahí ya empecé a soldar y ya no me
Sí que había soldado, pero los acabados no eran lo que me gustaba. Lo que tú Y además querías. era meterme ya no solo era el cobre, era ponerme a soldar, que ya me quitaba como, no lo terminaba Tenías de que no ver. tener un acabado que tú necesitaras. No, no. Claro, de ahí fui también a visitar a Wenceslao y él me lo hubiera hecho perfecto también, pero le digo, no le quiero todavía, no lo quiero dejar ir todavía. Claro. Y seguí trabajando, pues tejí también lo que es la base, poniendo el tubo de cobre cerrado ya, porque también está cerrado sobre sí mismo y no se ve dónde empieza y dónde acaba Claro. ese aro. Al final la forma también es la forma circular de la pandorga, Sí. vamos, que no me salía nunca porque sí que intenté hacer una bandeja ovalada, no me funcionaba tan bien tampoco el tejido Y de la entonces base. supongo que te vas desesperando a medida que vas avanzando porque dices tú, No me desesperó, o sea, fue como, vale, esto no me funciona, vamos a probar otra cosa. Sí, y además le digo, sí que me decían, es que el acabado de la soldadura no, le digo, a mí no me termina de gustar, voy a probar con otro tipo de soldadura, probé soldaduras de estaño de vidrieras, tampoco me lo manchaba, probé soldaduras de cables de electricidad. trabajo. Sí, sí, yo me metía en todos los berenjenales que podía. Y eliminé la chapa esa rígida de cobre y empecé a tejerlo, o sea, lo hacerlo todo tejido. Así que quedaba súper bonita la base, tejida con el tubo alrededor, pero necesitaba como un poco de fuerza De cuerpo, porque, claro, desde que le metiera algo, el peso lo hacía que el Que tejido se fuese desbaratara. flexible. Pues le metí un circulito de vidrio encajado dentro que además quedaba como muy apretadito y funcionaba a la perfección. A partir de ahí fue que dije, venga, pues voy a hacer otros 2 tamaños para hacer como un juego así que llamara más la atención, una más grande y una más pequeña. Y una de estas que a medio hacer la bandejita o sea, tenía el tubo tejido Y el vidrio cerrado. era lo que se lo... Y el vidrio se encajaba al final. El vidrio se podía poner y quitar en cualquier momento, pero ya yo tenía el tubito tejido cerrado y había comenzado a tejer la base, pero no había dado 2 vueltas de tejido nada más. Le digo, voy a probar el vidrio, que ya lo acababa de cortar, digo, a ver si me encaja bien. Me encajó tan bien que dejé de tejer la base y se quedó solo Con el borde, como quien dice. con 2 vueltitas para sujetar el vidrio. Y me gustó a mí y les gustó en Mida, que fue la última día de presentación, que le digo, pues me iba a pasar toda esa tarde terminando de tejer la base y dije, lo voy a llevar así. Y igual que me gustó a mí, les Le gustó gustó a todos al ellos. resto, sí. ¿Cómo es la reacción de los mentores cuando se los enseñas y dices, oye, apuesto por esto? Y de tus compañeros, dicen, qué guay, o sin embargo te hacen dudar. No suelen, o sea, los compañeros suelen ser que les gusta todo. Ahí te apoyan muchísimo. Me pongo en tu piel, ¿no? Sí, sí. Sí que los mentores son como un poco más críticos y el que más crítico yo creo que era Samuel, que era como, sí, muy bien, pero Le falta algo. sí, pues me acuerdo de que que había dejado de tejer y además era un vidrio liso, transparente, sin nada. Y le encantó, le digo, o sea, a Samuel le gustó, así Ya, tal cual. ya no vaya a ser que se arrepienta, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es de esa sesión que fue de las últimas así de presentaciones, y ya no era de trabajo, sino de presentaciones casi. Y bueno, el tubo tejido con la técnica de la pandorga, con la forma del rodete, y es que lo tenía todo. Y el vidrio yo siempre lo había visto como el agua, así que tengo una pieza anterior que es como un plato de vidrio fundido encima de la pandorga, como si fuese este efecto al sacar la pandorga del agua que se derrama el agua. Esa pieza está por aquí también. Le digo, vale, pues ya tengo el vidrio, pero también Pilar, la mentora, la ceramista, me dijo, está precioso, pero ese vidrio así, eso queda muy Básico a lo mejor. básico, sí, es como, no te llama nada, le digo. Tenía toda la razón, le digo, sí, es que es verdad que yo quiero el agua. Y sí, y me fui al taller de Pilar otra vez, corté muchos vidrios antes de ir, claro. Le digo, venga, vamos a llenar el horno otra vez son circulitos de vidrio. Llevé diferentes colores, diferentes tamaños, para eso, para probar otra vez. Ya había ido unas cuantas veces. Vamos a probar otra vez. Y sí que
hubo como un fallo no un fallo, sino de eso que pones Que lo que sucede conviene, vamos. Sí. El polvillo este que le ponen en el horno, que es kaolin, me parece, que es blanco, es para que no se pegue la pieza que pones en las bases del horno. Y los vidrios se me pegaron casi todo. No se me pegaron, sino que la arenilla esa se le pegó al cristal y le hace unas manchas, le quedan unas zonas muy transparentes, otras como blanquecinas, sí. Y me encantó. Me gusta porque eso, crea las como espumas, crea como onda. El agua que tú querías. El agua que yo quería. Y está ahí. ¡Qué maravilla! Es más, hice más pruebas después de esa que vi los vidrios manchados. Tengo mucho, o sea, a lo mejor tengo 25 vidrios. Elegí los 3 tamaños que me gustaban, para poderlo que me encajaban en las bandejas, mejor dicho, y cogí las manchas que más me gustaban. Y después de ese hice más pruebas también en otro lado, con otros vidrios y otro tipo de fundido que no mancharan, y las vi y digo, es que me gustan manchadas entre comillas, porque yo los veo que el efecto es como si fuera a propósito. Sí. ¿Cómo ves ahora mismo la artesanía? Jennifer, ¿en qué momento crees que está la artesanía en Tenerife sobre todo? Yo creo que por un lado está, en cuanto yo creo que a ferias, está como un poco o estancada o decaída, porque sí que cuando voy a ver las ferias o veo muchas cosas repetidas, sí que siempre hay la excepción que me sorprende y digo, wow, pero otras veces como, esto es lo mismo de siempre, no me termina de llamar, y también veo cosas que digo, que esto no puede estar en una feria de artesanía. No porque este sea muy bueno, sino por lo contrario. Es que como que hay cosas que le pierden la esencia. Como que a lo mejor a la esencia de la feria de artesanía es lo que es un producto exclusivo al final, y bueno, al final del principio, es un producto cuidado, lleva un trabajo, lleva el alma de alguien dentro, y a lo mejor no es el lugar. ¿Crees que ese concepto y esa visión de esto va más allá de un objeto cualquiera también nos lleva a que este tipo de acciones en donde está expuesta en el lugar correcto, bien explicado, debería de ser más continuado o casi de continuidad, como las colecciones estas que venden a veces que dicen, esto está todo el año? Sí. O sea, los proyectos como MIDA yo creo que están revalorizando la artesanía, que es lo que al fin y al cabo se pretendía, creo, desde el principio, que es como, venga, tenemos buenos artesanos, o sea, tenemos muy, muy buena artesanía en Canarias. Lo que falta es darla a conocer fuera y darla a conocer bien, porque sí que me acuerdo justo en la primera feria que fui con Noelia y Marorico con los bolsos a una feria, pasaban estos grupos de turistas que dicen, estos son clientes potenciales, pasaban de largo de la feria, no entraron a verla. Y es como, ¿por qué? Porque claro, los grupos organizados y demás los llevan con un camino muy marcado, y a lo mejor la feria la encontraron o llevaban prisa o algo y pasaron todo. Imagina 2 guaguas de turistas pasando al lado tuyo. Están yendo y yo los quiero, que vengan y vean lo mío. Me acuerdo de eso, que además de eso hace ya casi 10 años. Y es como, ¿por qué? O sea, me faltó ese de, ¿por qué no nos vienen a conocer? No a nosotras, a todas las ferias que había una plaza entera. Una oferta brutal, ¿no? Sí. Donde cada uno podía seleccionar lo que quieren. Aquí me llama la atención porque, por ejemplo, de textil solamente creo que estás tú y 2 personas más. Sí, de textil estoy yo y otra compañera. Pero no sé si había alguno más al principio de textil. Yo creo que como tal. De textil estabas tú, Laura y Elisa, me parece, puede ser, ¿no? Sí, claro, es que Elisa es la que me queda como de textil, pero Laura como también perdió su camino de textil, igual que yo, pues como de textil no te queda mucho. Yo creo, bueno, ¿no? Después de pasar por aquí y de ver que el textil va más allá de los hilos, sí, al uso, ¿cómo ves el futuro, Jennifer? ¿Hacia dónde te diriges? Yo sigo formándome en artesanía, en todos los proyectos que quiero hacer. Lo que más me llama ahora mismo es el bordado, y estoy en ello para ser también artesana bordadora. Y lo veo eso, formándome yo para poder seguir haciendo mis
mis piezas y siempre dándole una vuelta, como has podido comprobar, y poder seguir transmitiéndolo también, porque yo ahora mismo doy clases y talleres y demás de patronaje y de moda y demás, pero siempre intento transmitir todas esas técnicas. No solo doy talleres yo en ICO, en mi espacio, Sí. sino que invito a todos los artesanos y artesanas que quieran venir a dar un taller de lo que sea. Noelia vino el otro día, hace poquito, además, la Semana Europea de la Artesanía. Le digo, es que tienes que empezar a dar talleres, y vino ella a dar un taller también de cestería. Y ¿Cómo lo coge la gente, Jennifer? bien, a la gente le encanta aprender cosas. Están deseando tener esas oportunidades. Sí que es verdad que por X motivos hay veces que no te enteras, que no tienes tiempo, porque también la O gente que no te tiene- cuadra las fechas, ¿no? Claro, pero sí que hay muchas intenciones de que la gente aprenda a hacerlo. Sí que es verdad que yo toco muchas cosas diferentes y más o menos se me dan más o menos bien todas, pero hay personas a lo mejor que tienen que tocar muchas para encontrar la que le gusta y la que se le da bien. Pero con la cantidad de oficios que hay dentro de la artesanía, con alguno Sí, te cuadra. casas para siempre, Sí, ¿no? sí, sí. Hablabas del bordado como futuro. Hablamos también de la moda. ¿Existe esa fusión de cara a eventos que hay próximamente en donde tu parte bordadora, tu parte textil, también se funda la artesanía con lo que es un poco más de tendencia, lo que más se consume, pero como moda básicamente, no solamente como artesanía, como tradición? Sí, yo creo que yo voy ligada a eso, a hacer productos en cuanto a ponerte a moda. Sí que es verdad que tiene que ser una moda más lenta, porque en artesanía las prisas, aparte de que no son buenas, es que no puedes tenerlas. No existe, no se pueden dar. No puedes tener prisa y es que estoy bordando un justillo del traje típico de la Orotava. Por mucho que yo pueda correr, las puntadas van al ritmo que van. Y mis manos dan para lo que dan. Y ya no puedo, ¿sabes? No puedo ir más rápido de lo que dan esas puntadas. Hay que darla una a una. No puedes correr y dar 10 a la vez, porque no. Claro. Y artesanía y moda, si es moda lenta, sí. Desde luego, y me gusta esa opción, ¿no? Hablamos de tradición, un justillo, pero hablamos de moda, de lo que te puedes poner Sí. también en la actualidad y en las tendencias. Sí. Creo que es fantástico. Para cerrar este capítulo, si miras de cara a dentro de 10 años, ¿cómo te ves? Me veo como artesana. Yo quiero seguir en esto, porque además eso, llevo ya 10 años como artesana. Y dentro de 10 años me veo como artesana también. No sé si en el mismo momento y con las mismas ideas, pero es que lo llevo en la sangre. Y nosotros que estamos encantados de que lo puedas seguir haciendo y sobre todo que nos lo sigas acercando, que le sigas poniendo ilusión y sobre todo que se lo transmitas a la cantera, a la gente que viene y a la gente que quiere aprender. Mil gracias, Jennifer, por compartir con nosotros este ratito. Gracias a ti.